Bueno, vamos a presentar a los compañeros que tenemos acá en los estudios. Pablo, por favor, acércate al micrófono, no seas temeroso. Presentate, por favor, ¿cuál es tu nombre? Acercate un poquito a Camila, que la conoces a Camila. Sí, claro, por supuesto, la compañera. Bueno, hacé una descripción breve de tu larga biografía, imagino. No tan larga, no tan larga. Pablo, soy militante de Morón, hace unos 20 años aproximadamente, siempre obviamente desde el peronismo. Bueno, con Guille claramente nos conocemos bien, hemos militado junto al Nono, en la EMBAR. Sí. Grandes épocas allá, como nos hace falta, bien. ¿no? Bien. El Sí, compañero. todo va a volver, Pablo. ¿Cómo nos hace falta el compañero ahí en este contexto? Bueno, pero nada, básicamente es un poco de... Siempre militando en Morón, tratando de construir ahí y nada, en este contexto tan difícil. Camila Ahumada. Bueno, primero gracias por la invitación, también militante peronista, también hace 20 años, más o menos, 19, desde los 12, siempre con una política muy territorial. ¿Desde los 12 años? Desde los 12 años, en el Centro de Estudiantes del Manuel Dorrego. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue tu comienzo? ¿Por qué a los 12 en el colegio? En el colegio como delegada, primero del curso, no podíamos hacerlo antes porque en la primaria no había centro de estudiantes, así que cuando arranqué la secundaria a los 12, sí participé del centro de estudiantes, y después de otras organizaciones también territoriales, siempre a nivel local. Ahora estamos con Pablo y otros compañeros también en un armado más propio, más territorial, más vecinal, que se llama Macacha Güemes, en lo que es Morón Sur, dentro obviamente de Épica, que es una construcción política más provincial, con José María Ernst en Morón y Damián en provincia, Damián Rilo. Camila, vos tenés un doctorado en el CONICET. Ojalá. Soy becaria doctoral del CONICET, estoy cursando el doctorado hace un año. Es una beca que dura 5 años, así que sí, ahora me dedico a la investigación. Yo soy trabajadora social de formación. ¿Te pagan la beca actualmente? Por ahora. Crucemos los dedos. No, tenemos aumentos cada tanto del 1%. Los fondos son universitarios. Los fondos dependen de Nación, del CONICET, de todo lo que es el sistema científico nacional. Del CONICET. Claro, sí, así es, pero el ajuste que hay en CONICET es exactamente el mismo que hay en todo lo que tiene que ver con el nivel superior y universidades. Parece que hubiera un poquito más de saneamiento con el CONICET, porque han tratado de pegarle por todos los costados, ¿no? Por todos los costados, sobre todo en el área de ciencias humanas y ciencias sociales, que es específicamente a lo que me dedico yo. Sí, subiste un poquito el micrófono porque no está saliendo bien. Ahí. Ahí está. Ahora sí, Dayana. Bueno, ¿doctorado en qué? En ciencias humanas. En ciencias humanas. ¿Vos tenés alguna especialización? Porque vos me mandaste un texto, me lo mandó Pablo, en el que hablas de, no sé si lo defino bien, los consumos problemáticos, las adicciones. ¿Estás interesada especialmente en eso? Yo tengo un posgrado en lo que es una especialización en intervención social con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En ese marco y con toda la trayectoria profesional que tengo como trabajadora social, abordo también cuestiones de consumo problemático. Ahora me dedico más a lo que es penal juvenil. Es decir, adolescentes que tengan algún tipo de contacto con el sistema penal. Muchos tienen algún acercamiento con los consumos problemáticos, otros no, pero sí. Desde ese lugar sí. ¿Y haces trabajás en cárceles o visitas cárceles? En realidad los llamados centros privados cerrados o semicerrados de privación de la libertad para menores de edad, claro. Exactamente. Yo igual específicamente de ese mundo me dedico más a lo que tiene que ver con las medidas en territorio, las alternativas a la privación de la libertad, es decir, adolescentes y jóvenes menores de 18 años que tengan una pena, pero que la tengan que cumplir en territorio, en sus barrios, en sus casas, etcétera. ¿Eso está contemplado? ¿Eso es la ley penal contempla que esos niños estén cerca de su familia? Exacto, la ley, o sea, tenemos un régimen penal de minoridad a nivel nacional, tenemos otro a nivel provincial que contemplan distintos tipos y modalidades de penas. Una es en los centros cerrados de privación de la libertad, otros son de libertad restringida, es decir, pueden salir, estudiar, volver, hacer alguna changuita y vuelven a dormir al centro, y otros son de cumplimiento en territorio. Sí. Vos decís que empezaste a militar a los 12 años en el centro de estudiantes. ¿Eso implica que
tus primeras experiencias no están vinculadas con esta característica científica de tu formación, sino con la militancia política. Sí. Cuando uno se mete en un centro de estudiantes para hacer política. Sí. La política Sí, para sí. mejorar el estándar de estudio, Sí. para mejoras en el colegio, para lo que sea. Pero tienen inquietudes sociales. de Inquietudes entrada, sociales. pumba. Así es. Eso te dio, claro, el que es dirigente político, aunque sea en una instancia de colegio secundario, empieza a vincularse con muchos compañeros, empieza a conocer problemáticas a las que accede porque es representante de otros compañeritos y demás. Y ahí te surgió esta idea de especializarte en los consumos Sí. problemáticos, que son un problema muy grande en el conurbano bonaerense, en el primero, en el Sí, segundo no cordón. sé si específicamente desde el colegio, en realidad sí desde mi barrio. Yo vengo del barrio El Cortijo, que es un barrio de Libertad, Merlo, que está en lo que se conoce como la triple frontera. vos sos de Merlo. Yo siempre me voy a asumir de Morón, porque se le dice la triple frontera a este barrio porque está a 2 cuadras de Morón, 2 cuadras de Matanza, 2 cuadras de Merlo, Sí, ¿no? sí. Pero nos queda siempre más cerca el centro de Morón que el centro de Merlo. Entonces, en mi barrio todos íbamos, no sé, todos son hinchas del Gallo, íbamos al colegio a Morón, etcétera. Entonces nos asumimos moronenses, aunque Claro, pertenecemos a Merlo. ¿Vos Y- también, Pablo, sos moronense de alma? En realidad no, yo me... Porteño. Sí, yo soy porteño, en realidad me voy a Morón a los 21 años. Te exiliamos, exacto, te mandamos al exilio. exacto. Pero uno, cuando llega al oeste, y van pasando los años, ¿no? Que estás ahí, lo vas sintiendo propio, es inevitable, ¿no? Te querenciás. Y exacto, y el territorio de Morón hoy es, creo que lo sentimos, todos los que militamos ahí lo sentimos muy propio, encontramos en los barrios, en las plazas, con los vecinos, te encontrás en el lugar donde que realmente sentí que querés laburar. O sea, he tenido posibilidad de volver a Capital, no tengo nada en contra de Capital, pero es imposible salir de allá. Ya está, no te mueve Exacto. nadie de ahí. No, incluso yo me acuerdo cuando cursaba en la Facultad de Sociales en Constitución, tenía 2 horas de viaje de ida, 2 horas de ¿En vuelta. Santiago del Estero? En Santiago del Estero. Y también trabajaba en Capital, entonces yo me iba de mi casa quizás a las 6 de la mañana y volvía a la 1 y era como, bueno, mudate a Capital. No hay manera. No, yo no voy a vivir en Capital, yo me quedo en Morón. Y mi territorio es Morón. Morón es un lugar fácil de llegar por ahí. Si vivías en Merlo, no sé si... En Merlo quizás lo no hubiese sé si hacías eso. pensado más. Bueno, ya que estamos hablando de Morón, Te cuento, yo pasé casi gran parte de mi infancia muy cerquita, en Villa Sarmiento. Ay, nomás, está bien. nomás. Sí, sí. bien cerca de Morón, claro. Es Morón, pertenece Morón. a Morón. Es Morón, Es Morón. cerca de Es partido Aedo. de Morón. Está como Ahora, antes en el era- límite Antes entre... era el partido de Aedo. Era Aedo antes. ¿Con tus hermanos? Pero ¿Con tus hermanos, con tu familia? mi abuela vivía ahí, entonces por de pronto yo estaba todos los fines de semana y de diciembre a marzo solo, me iba con mi abuela. Que tenía un lugar con un jardín, una cosa así. Tenía una casa grande, sí, que después la tuvieron que ir achicando producto de la cuestión económica, pero tenía una casa Claro. que había sido una casa grande. Bien, mira. Morón suena como uno de esos lugares problemáticos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde hay una interna política muy fuerte. En algunos lugares eso redituó en una derrota electoral, ¿no? En Morón, creo que faltando segundos para el cierre de lista, se logró una especie de acuerdo muy circunstancial, muy vinculado a lo electoral. ¿Hay posibilidad de que en Morón vuelva un tipo como Tagliaferro si seguimos así? ¿O que vuelva, qué sé, algunos recuerdo, ustedes ya son muy Hay jóvenes? uno que por suerte no puede volver. Sí, por suerte, Menos mal. pero tiene descendencia. Rousselot, decía usted, tiene descendencia. Así que es posible que si seguimos así, porque Morón es, la característica sociológica de Morón es, si bien hay sectores humildes, barrios pobres, también hay muchos sectores medios, ¿no? Sí, sí. Así que hay un caldo de cultivo para que vuelva una experiencia así, ¿no? Yo creo que en Morón hoy se está tratando desde el intendente, desde Lucas,
Que lo entrevistamos acá en el programa. Lucas lo entrevistamos acá en el programa. Lucas claramente tomó una decisión política que fue alinearse al gobierno de Axel, al gobernador. Desde ahí empezó una construcción en Morón, que eso generó claramente fracturas con otros sectores de poder en ese momento que pertenecían al gobierno, y eso debilitó mucho la estructura del intendente, que hoy está armando, construyendo políticamente, tratando de las gestiones claramente pasan lo mismo que en casi toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? La falta de guita, este gobierno nacional que no hay forma de traccionar y de generar algo. Pero sí, últimamente esto, de hecho en la última elección en Morón se perdió. En la última elección, en la del 7 de septiembre se ganó por 5 puntos de diferencia, en la última se ganó. Y yo creo que la del 26 de octubre no. La del 26 de octubre no, se perdió. ¿Qué pasa con Sabatella? ¿Dónde está hoy? ¿Cuál Sabatella? Bueno, con los dos Sabatella, ¿en qué está cada uno? O los tres, porque la hermana sigue siendo peronista, la hermana de Sabatella. Sí, creo que es la única a ver, yo lo digo siempre que es la única que fue siempre peronista. Sí. A ver, no tiemblo en decirlo, o sea, ninguno de estos muchachos es peronista, o sea, tenemos que arrancar por ese... eso es seguro. Es el primer punto. Sí son compañeros, son compañeras, eso tampoco se discute. Están en una lógica de construcción y creo que lo que está pasando con la Cámpora también a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, que ellos vienen con una discusión de lugares en listas, de cargos, de no perder las secretarías, de no perder los lugares. Lo que nosotros hoy llamamos que es mucha rosca y poca militancia, ¿no? Pero sobre todo con mucha prepotencia. Exacto. Sí, totalmente. Entonces creo que ellos siguen en una lógica de disputar y no perder lugares cuando lo que hay que generar acá hoy urgente es construcción. Sí, pero además los lugares tienen que ser equivalentes a tu desarrollo. Exacto. Y como ellos se han achicado mucho, deberían perder muchos cargos de los que habían logrado en otro momento, ¿no? Y que tiene que ver también con reconocer la conducción del intendente. No se puede gestionar un municipio, una localidad con funcionarios y funcionarias que no responden al intendente y sí responden a otra referencia, como en este caso es Martín. Municipalmente lo que le está pasando a Axel. Exacto. Exactamente. Tal cual. Sí, es exactamente lo mismo. Sí. Ahora, yo les comento algo. Yo sé que la gestión de Lucas es buena. O sea, he ido a Morón alguna oportunidad y yo veo que Lucas camina por la calle y es un tipo muy querido por el vecino y la vecina. Yo lo vivo en Avellaneda, que milito más en Avellaneda, con Ferraris y pasa lo mismo. Y hay intendentes que incuestionablemente en su gestión municipal son muy admirados y probablemente si se presentaran ganarían todas las elecciones que se presentan. Ahora, me da la sensación de que ante esta oposición tan feroz, tan compleja que les plantea ese entente entre Nuevo Encuentro y la Cámpora, Lucas como tiene una ausencia de una construcción propia, o me equivoco en la apreciación que te hago. Yo creo que mucho tiempo yo lo definía a Lucas como más sabatelista que Sabatella. Creo que tenía un modo de militancia súper orgánica. Sus orígenes fueron esos, ¿no? Sus orígenes fueron esos. Y eso obviamente yo creo que dificultó la construcción y la referencia propia, ¿no? Creo que sí celebro la conducción de él en el sentido del armado propio y por afuera. Creo que dentro de Nuevo Encuentro no hubiese habido posibilidad y lugar para que él genere esta conducción. Creo que no quedaba otra que abrirse. En ese sentido yo creo que sí lo podría haber hecho mucho tiempo antes, o por lo menos somos muchos los compañeros y compañeras que esperábamos que esto sucediera, pero celebramos que lo haya hecho oportunamente. No dejo de emparentar ese razonamiento de Morón al razonamiento que podemos hacer en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional con Axel. Sí. Sí. ¿Cuánto anclaje todavía tiene Axel con el sector que lo promovió o que lo impulsó y que ahora se opone, hasta diría, de una manera exagerada y
y muy repudiada por muchos sectores, porque Axel avanza muchísimo en el crecimiento de la gente que lo sigue y la Cámpora parece disminuir en la cantidad, porque en general son los mismos que integraban ese sector que se pasan a entender que Axel puede ser una conducción más adecuada para el momento, ¿no? Me gustaría preguntarle a los compañeros, a la compañera y al compañero, algo que venimos tratando en el programa de hoy, pero lo venimos tratando desde hace mucho tiempo, pero con mayores, incluso se lo preguntamos a Felisa hace un rato. ¿Qué consideran ustedes que tiene que ser prioritario? Si la unidad o el proyecto. Porque yo ponía un ejemplo del 2005 cuando Néstor decidió no prioritar la unidad, confrontó con Chiche Duhalde en defensa del proyecto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el proyecto y es algo que venimos discutiendo en varios espacios. Para mí la unidad meramente electoralista y no ideológica que viene sucediendo, que no es de ahora, digo, no es una novedad, viene pasando hace décadas y en las últimas elecciones trae como resultados los resultados que estamos teniendo, ¿no? Me parece que si no hay un proyecto definido, claro, con el cual salir a disputar sentidos, de una manera simbólica aunque sea, va a ser muy difícil. Y en este sentido yo creo que el oficialismo, que el gobierno de Milei lo logró hacer muy bien. Podemos no estar de acuerdo, pero tienen un proyecto ideológico, económico sumamente claro. Y los debates que podemos tener con los libertarios o libertarias son debates políticos que quizás no los tenemos hacia adentro de nuestros propios espacios de militancia. A mí me parece, y porque soy sumamente autocrítica todo el tiempo, me parece que las últimas campañas políticas se hayan centrado en "vótenme a mí porque ellos son peor". El eslogan es un desastre. Para frenar a Milei me parece. Exacto, exacto. No, uno peor, pongámosle un límite. Sí. Pongámosle un límite quiere decir que algunas cosas está haciendo bien. Porque no, y aparte que... Sí, o desde dónde y con qué le ponemos un límite. Frenar quiere decir que no lo sacás, lo frenás y llega hasta acá. Y lo peor y lo más grave que yo veo en esto es que nosotros ya lo vivimos en el macrismo esto. Claro. Entonces también es un poco lo que decía Camila, hoy creo que es importantísimo un proyecto. Nosotros tenemos que salir a enamorar y a encontrar otra vez al territorio, al vecino, a la vecina, donde nosotros vamos a tener matices, vamos a discutir claramente. Pero fundamentalmente hay que salir a escuchar. Porque con eso es una de las cosas que nosotros que militamos en el territorio es lo que estamos haciendo. Es salir a escuchar y estamos convencidos de que el vecino, la vecina, tiene que ser parte de ese proyecto. Sin duda. Porque si no, volvemos a construir sobre lo mismo, volvemos a cometer los mismos errores, no escuchamos. Hay frases que sintetizan un criterio. Cuando hay un dirigente importante del PJ de la provincia de Buenos Aires dice, voy a bajar al territorio a hablar con... ¿Va a bajar de dónde? ¿De qué pedestal? ¿De qué pedestal va a bajar? Exacto. Claro. Exacto. Eso es una gran discusión, ¿no? El tema del... Hoy decíamos con Marcelo, el peronismo siempre fue frentista, siempre fuimos como un frente. Ahora, yo le decía, bueno, una cosa es un frente con una conducción muy clara, como era en vida de Perón. O sea, por supuesto, en el primer periodo de Perón, en los 70 era más contradictorio, era un Perón... Perón vino renegando a la Argentina, en realidad, los médicos decían que no venga y medio que tuvo que venir obligadamente porque no había alguien que pudiera ejercer esa conducción con claridad. Cámpora cumplió un rol... Además él tenía... de romper la proscripción de Perón. El gustito de la venganza. Él venía, después que lo habían echado, le habían sacado los grados, le habían sacado la guita, le habían sacado todo, venía a ser el ser más apoyado que hubo en la Argentina contemporánea, por lo menos. Y era muy grande y estaba enfermo. Bueno, lo que pasó en los 70 es tiempo viejo por ahí. Ahora, lo de Néstor, que decía Marcelo, Néstor en realidad es un tipo que va a las elecciones siendo un gobernador de una provincia poco poblada, muy al sur, y sorpresivamente se convierte en la referencia popular más importante, porque Menem hacía rato que había llegado a ser popular, aunque lo superan votos Menem en esa primera vuelta, pero atrás de Néstor estaba a pocos puntos
Elisa Carrió y a pocos puntos López Murphy. López Murphy, sí. Todo el grupo de derecha era el 70% de la población. Creo que había algo así como 5 puntos entre Menem y Néstor y 5 puntos entre Néstor y Carrió. López Murphy no me acuerdo quién estaba. Muy cerquita estaban uno de los otros. Pero uno sumaba y era un desastre. ¿Y Néstor cómo conduce o cómo se convierte en el conductor? Desde la gestión presidencial. Él va a Entre Ríos a pagarle a los docentes, va a la ESMA a recuperar la ESMA, baja los cuadros, hace la quita con el fondo, él lo hablaba Felisa. Se enfrenta en Estados Unidos con el discurso en las Naciones Unidas diciendo que el Fondo Monetario Internacional no iba a dirigir más la política económica argentina. Eso es tenerlas bien puestas, ¿no? Que yo creo que básicamente, discúlpame, eso es decisión política. Claro. Eso es tener decisión política. Y definición de un proyecto. Exacto. Eso es Le parte de un posa proyecto. la mano en la rodilla a Bush en Mar del Plata. Exacto. Se pone al frente con Lula y otra con Chávez. somos hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. El 25 de mayo, dice eso, cuando asume. Eso, eso lo dijo en las Naciones Unidas, al mes de haber asumido. Pero eso te está marcando ideológicamente qué es lo que tenés por delante, ¿no? A lo que voy yo es que ahí había una conducción clara, férrea. Nosotros decimos, no tenemos problema, debe ser porque somos viejos o hace mucho tiempo que somos jóvenes, como decía el nono, decía, viste, hace mucho tiempo que soy joven, decía. Nosotros nos animamos a decir que a partir de la muerte de Néstor, el movimiento nacional tiene un liderazgo, que es Cristina, pero no tiene conducción. Y esto es muy importante remarcarlo, porque si nosotros tuviéramos conducción, no hubiéramos tenido a Daniel Scioli de candidato, no hubiéramos tenido a Alberto de candidato y no hubiéramos tenido a Sergio Massa candidato. Y lo peor de todo es que pienso que probablemente el candidato que volvamos a tener no sea de nuestra conformidad si la conducción sigue depositada en alguien que no la ejerce con autoridad y que no congrega las banderas que perdimos en el 2015. Nosotros somos duros, no los quiero comprometer. Le agregaría una pregunta. No hay problema. Yo a eso le sumo no escuchar a las bases. No, digo, que me parece que es muy importante. El problema central. Más o menos pensaba de preguntarte lo mismo, si no hay que sumarle, si esa líder sigue teniendo el mismo proyecto que antes. No lo sé, nunca lo sabremos quizá, pero le preguntaba a Felisa si estaba trabajando en ese grupo de economistas que convocó Cristina. Sí, ese grupo de economistas lo conduce un señor que no es muy conocido, que es salteño. Y Cristina recibe a Juan Manuel Urtubey y después recibe a Sergio Uñac. No recibe a personas que representen lo que dejamos en el 2015. Pero Maslatón es un tipo que está justificando la masacre de Gaza, ¿no? Por eso digo, al no haber una conducción férrea, firme, el tema de la unidad me parece que no puede ser tan amplio. Por esto lo hablábamos con Marcelo. Porque si vos no tenés una conducción férrea, no podés traer a tu espacio un tipo que no está claramente identificado con tu proceso. O sea, Perón te podía traer, qué sé yo, a Talagano, a Iván Isevi, unos que eran unos cachivaches fascistas impresionantes, pero lo conducía Perón. Y Néstor lo puso a Vélez, lo puso a A Lavagna. Pero tenía unos cuantos. A Papuro. Pero yo creo que el peronismo también es una de las características que tiene el peronismo es que es un movimiento súper amplio y que podemos tener a todo este tipo de personajes de la política adentro, por eso siempre decimos somos todos peronistas. Sí me parece, y hay algo que por lo menos venimos poniendo en discusión hace rato, es que hay conducciones y liderazgos, no sé si decirlos naturales, pero sumamente fuertes, como fueron el de Perón, el de Néstor y el de Cristina, que quizás en algún punto obviaron lo que fueron las internas en el PJ y que hoy son sumamente necesarias. Digo, cuando no hay un liderazgo y una conducción tan fuerte, tan definida y que lo único que viene a generar es disputa, eso se tiene que dirimir en una interna en el PJ, claramente. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Cuando ha habido experiencias negativas, porque el no haber internas permitió que se eligiera primero a Scioli, después a Alberto, después a Massa, todas experiencias negativas y además con un agravante. Cuando se hace el frente con Fernández y con Massa,
Cristina le deja la conducción primero a Fernández y después a Massa, no conduce ella. Ahora, está bien, yo comparto lo que dicen ustedes. Ahora, el tema que también se presenta en esta oportunidad es que al haber ausencia de conducción, yo creo que eso lo suscribo yo, al haber ausencia de conducción, vos esos cachivaches que podés llegar a tener, no los podés conducir. Entonces, me parece que la unidad hay que pensarla, salvo que Axel decidiera ponerse, digamos, al frente claramente de esto, para lo cual, por ejemplo, en esta semana se va a dirimir en la legislatura bonaerense si le van a habilitar el endeudamiento interno y externo, y la Cámpora parece ser el principal obstáculo. Sí. Esto es así, no lo digo yo. Parece ser, no, Mayra, es. Lo dijo Mayra dijo, Mayra Mendoza lo dijo claramente. Claro. Tuvo que salir Máximo a desmentirla para que se suceda eso. Yo creo que las dos declaraciones están concatenadas. Se dice una cosa para que el otro lo desmienta, pero se está provocando, digamos. Es una forma de provocación política para negociar seguramente y finalmente quizás lo voten en el endeudamiento. Yo no creo que estén tan enloquecidos, ¿no? Ahora, Axel, una vez que resuelva este entuerto, tendría que tener una expresión potente de liderazgo. Que el liderazgo después veremos si se conduce en una conducción férrea también. Hoy hablábamos, decíamos, vos tenés una vicegobernadora que tranquilamente se puede hacer cargo de la provincia, con el endeudamiento puede resolver los problemas de caja graves que tiene en este momento. Yo creo que, según la información que yo tengo, no tienen un mango. Esa es la realidad. No tienen un mango. Entonces tienen que salir a buscar endeudamiento. Quizá interno con los bonos, emisión de bonos, y externo, ¿saben? Con Brasil que quiere aportar, o los chinos seguramente aportarán. Es una provincia muy importante, muy rica, es una gran garantía la provincia de Buenos Aires. Ahora, una vez que se produzca eso, Axel tiene que salir, como decíamos también con Marcelo, a recorrer el país, a recorrer la región. Tuvo una muy buena recepción de Lula, de Claudia Sheinbaum, de Petro cuando fue a un encuentro internacional. O sea que los dirigentes internacionales lo ven a Axel. Axel tiene que tomar la decisión interna y externa de convertirse en un líder y probablemente en un conductor. Mientras tanto, yo lo que digo, que esa unidad se tiene que circunscribir a los compañeros de confianza. O sea, que tengan el mismo proyecto. No puede ser que en nuestro movimiento haya quienes piensan que el ajuste lo tiene que pagar los que menos tienen. Yo creo que eso es una condición elemental. El ajuste no lo pueden pagar los que menos tienen. Y a veces, por eso yo le decía a Felisa, yo quisiera conocer el documento que elaboraron los economistas que conduce este salteño, del que participa Felisa. Felisa no estaba específicamente en todas las discusiones, sino en específicas discusiones técnicas, ella lo aclaró. No conoce el documento de los 400, creo que todavía no apareció, el documento de las 400 hojas de una propuesta económica. Yo quiero ver la propuesta económica, porque yo quiero ver si no hay ajuste para el pueblo en la propuesta económica. Sí, a mí me quedó pendiente preguntarle a Felisa que si la gente que está nucleada en EOS y otro grupo, que son como 50, 60 economistas, donde está Pepe Batela y algunos otros, si también tienen que ver o si han intercambiado alguna cosa, porque a mí me da más confianza ese otro sector que están, digamos, que es más conocido, se conocen más sus antecedentes, sus propuestas y todo eso, ¿no? Yo con respecto al tema de lo que hablaban recién de las conducciones y las referencias, por decirlo de alguna manera, creo que Axel viene en una batalla durísima en la provincia de Buenos Aires, donde claramente él está generando una conducción desde la gestión, gestionando y tratando de, desde algún lugar, poder tratar de llevar a la provincia adelante, y como muchas veces dijo él, de que la guadaña no pase de la General Paz para aquel lado. En ese escenario tan complejo, yo estoy convencido y sin lugar a duda creo que él hoy es el actor más fuerte para conducir esto que se está tratando de generar. Y creo que cuando decimos que es una construcción nueva, creo que la base está en eso también. Siempre desde el peronismo, ¿no? Porque todos nos sentimos identificados dentro del peronismo, como decía Cami recién, que es un movimiento,
Pero creo que esta construcción, y hay muchos actores en la provincia, como el Cuervo, que están hablando muy fuerte del peronismo, que salen inclusive a hablarte hoy de una doctrina que entendemos que hay que ayornarla al tiempo en el que estamos, pero que no hay que dejarla de lado, ¿no? Y tomando esas bases que el peronismo siempre empujó y acompañó, que es un poco lo que decías vos también, Guille, que son las políticas para el pueblo, el no ajuste, que no terminen pagando los que menos tienen. Entonces creo que también el camino es por ahí, y creo que el compromiso que nosotros que construimos en el territorio y en las bases es poder acompañar esa conducción y generar esa conducción también. Sí, es verdad, es verdad. Claro. No, ¿saben por qué les digo esto? Porque hay algunas declaraciones de Cristina a través de sus innumerables comunicados, mensajes de Instagram, de X, de lo que sea, que son breves generalmente, que son enunciados muchas veces. Es lo que te dice a los trabajadores, bueno, nos tenemos que sentar en una mesa para ver, porque la reforma laboral hay que hacerla. Bueno, pero está bien, está todo bien. Yo, por ejemplo, en vez de trabajar 5 días, quisiera trabajar 4, que pasa en muchos lugares del mundo. Quiero hablar con Cristina, que me cuente qué es lo que tiene en la cabeza, porque no pasa de ser declaraciones o enunciados, y yo quiero hablarlo. Yo tengo la sensación de que Axel sí tiene claro eso, por lo menos lo expone su necesidad de no depender de los Estados Unidos. Es muy claramente anti-norteamericano en sus declaraciones, en su movimiento. Estoy seguro de que se juntará con Lula, con el que toque en Colombia, o con los compañeros que toquen en la región, para encabezar ese proceso. Y yo tengo mis dudas de que Cristina no esté en otra etapa política. Pero, tengo mis dudas. En relación a lo que vos decís, a mí me sorprendió hace un tiempo atrás, porque hay cosas que hay que hacer, pero hay que ver la oportunidad para hacerlas. En un momento donde te están atropellando todo lo que es la ley universitaria, la educación y todo lo demás, vos no podés salir a decir, sí, efectivamente hay que hacer una reforma educativa. Primero, salí a pelear que no te la toquen, y después, cuando tengas el poder suficiente, hacer los cambios que mejoren esa condición. Pero no en el momento que te están cagando a palos, vos vas a salir y decir, sí, es necesaria una reforma. Esas cosas provocan confusión. Y sobre todo en momentos tan críticos, digo, en CONICET, que es específicamente donde estoy, hace, si no me equivoco, más de 17 años que no se pierden tantos puestos de investigadores e investigadoras, y se habla de una fuga de cerebros mucho mayor que en el 2001, digo. Entonces, si eso no se está poniendo sobre la mesa, y a esto volvemos con lo que decía Pablo hace un rato de más militancia, menos rosca, mismo la interna con Cristina, Axel, etcétera, no es algo que esté, no es una discusión que esté en los barrios. No es una discusión que esté en los territorios, la podemos tener, digo, nosotros 4 acá, charlando, rosqueando, lo que quieras, pero digo, es un laburo también militante correr esa discusión para no llevársela al vecino o vecina. Y digo, y en octubre, el día después de las elecciones, en todos los medios de lo único que se hablaba era de eso, y no de cómo está la gente. No se habla de que el principal sujeto político del peronismo, que es el pueblo trabajador, hoy está yendo a los comedores, hoy está recibiendo un bolsón de mercadería, cuando en el 2001 quienes recibían el bolsón de mercadería o iban a un comedor eran los desempleados y desempleadas, no el trabajador. Hoy el bolsón de mercadería o la asistencia a los comedores van trabajadores que registrados, no registrados, jubilados, jubiladas, digo. No va solo aquel que no tiene un ingreso, ¿no? El que tiene bajo ingreso también va. Tiene bajo ingresos, tienen múltiples trabajos, se habla de pluriempleo porque nadie tiene un trabajo solo hoy. No conozco una sola persona hoy que tenga un solo trabajo. Yo no tengo problema en discutir con Cristina cosas sobre la política general, sobre la geopolítica. Yo no tengo ningún problema. A mí lo que me preocupa es que dentro del movimiento nacional una agrupación política se convierta en un obstáculo para poder volver al poder. Porque si se convierte en un obstáculo para volver al poder, estamos complicados. Nosotros necesitamos imperiosamente resistir y pasar a la ofensiva con este gobierno para recuperar lo perdido, que es lo que plantea Axel de alguna manera. Tiene un planteo político superador. Dice que hay que transitar el camino contrario al que transita Milei. Que, digámoslo, Milei, porque hablamos de sus virtudes, de su construcción política, pero tiene el respaldo de los grupos económicos y del imperialismo norteamericano. Sí. No es cualquier cosa lo que hay ahí, ¿no? Entonces, a eso voy yo
cuando me preocupa un poco no conocer definiciones precisas para poder discutir con los compañeros dentro del espacio nacional y popular qué camino vamos a seguir. Pero yo creo que también es porque se perdió un poco la capacidad de discusión. Digo, el peronismo siempre fue un territorio de disputas y confrontaciones y discusiones, y en los últimos años se perdió, digo, esto de por miedo a parecer un traidor o un inorgánico, se dejó de lado el debate político en todos los espacios que ocupamos. Cambió muchas cosas. Empezó a haber una competencia a ver quién llegaba primero a los cargos. Sí. En lugar de quién se formaba mejor o se formaba más. Hablaba con un compañero, con el Pepe Bater el otro día, y nos acordábamos cómo se leía, cómo leíamos en conjunto, nos hacíamos grupos de estudio, grupos de lectura, debates permanentemente. Todos los fines de semana había alguna reunión que tenía que ver con la formación, no con la rosca política. Exacto. Totalmente. Y lo más grave, y lo vuelvo a repetir, es que hoy el centro de la discusión es rosca netamente política. Sí, exacto. No hay una construcción, A mí me parece que hoy preguntarnos Cristina sí, Cristina no es esa la pregunta. Nadie la va a discutir como líder política, va a estar siempre en la historia de nuestro país. Pero creo que hoy la construcción es por otro lado. Creo que hoy, si no empezamos a escuchar otra vez a las bases, a los compañeros, las compañeras, creo que nos pasa en todos los sectores, en todos los sectores y en todas las agrupaciones nos está pasando que los compañeros, las compañeras, cuando vos te sentás a hablar, están cansados. O sea, nadie la discute a Cristina como líder política. No hay una discusión, nadie puede discutir eso. Lo que sí está pasando es que, ¿cuál es el proyecto? ¿Por dónde salimos? Y claramente hoy, y hasta me duele sentirlo de esa manera, porque es la realidad, el proyecto tanto de Cristina y de la Cámpora no es el que nosotros vemos como la opción viable para salir a disputarle a este gobierno. Pero fundamentalmente, Pablo, que no es que represente exactamente las necesidades del pueblo. Exacto. Mira, yo te agrego una cosa. Vos hablabas de hablaba de la necesidad de producir internas, de que se produzcan internas y que derivamos eso con el voto de los compañeros. Cuando la última elección interna que tuvimos, en la que se consagró la candidatura de Massa, se habilitó un candidato, Juan Grabois, por primera vez, porque la verdad que siempre estaba, el PJ ocluía todo, determinó. Nosotros cuántas veces ustedes habrán llevado listas propias y te rebotaban porque le faltaba una coma. Fue una farsa para legalizar la candidatura de Massa. Incluso yo recuerdo que una vez fuimos, nos aprobaron todo y a las 48 horas nos mandaron un telegrama que faltaba no sé qué cosa. Porque seguramente alguno se había equivocado, ¿viste? No, este no iba, ¿viste? O sea que estaba todo digitado y manipulado. Incluso la candidatura de Juan Grabois es un pedido de Cristina al PJ, que no era presidenta del PJ en ese momento, es un pedido. Acceden y hay un montón de votos que van ahí. No porque nos guste Grabois, particularmente yo discuto mucho a Grabois, pero era decir, no, Massa no, amigo. No nos une el amor, sino el espanto. Claro. Y se canalizó un montón de votos ahí, de compañeros militantes, no sé, no lo digo por ustedes, pero muchísimos de los compañeros que nos rodean a nosotros, de distintas generaciones, fueron a votar a Grabois. Inclusive yo me acuerdo que nos reunimos en el famoso sindicato de farmacia y vino uno y dijo, che, muchachos, ya no sé ustedes, pero yo no voy a votar a Grabois, no es que me guste Grabois, pero yo a Massa no la puedo. Bueno, pero incluso con todas mis críticas a Grabois, es uno de los pocos que tiene un proyecto. Sí, y una plataforma específica con proyectos específicos en distintos campos. Es te verdad. Guste o no te guste, des o no des la discusión, digo, es el único que tiene ese armado. Eso. Manuela Castañeiras también, digo, para reconocer Sí, un poco no, también. está bien. A la Pero izquierda. justamente me parece que Pero dentro... digo, volviendo al debate de la necesidad de una unidad basada en un proyecto ideológico y no meramente electoralista, que yo en esto coincido de que puede volver a pasar, digo, en No, 2027. pero yo quiero aclarar algo de Grabois. Cuando nosotros decidimos votar a Grabois, inclusive fuimos como agrupación, habíamos tomado esa decisión, fuimos a algunas reuniones que convocó Juan. Y lo que yo observé es que es un lugar muy vertical. Nosotros venimos el peronismo siempre transitó por el verticalismo, ¿viste? Pero esa era una línea política. Nosotros estábamos más por el debate entre compañeros, la discusión. Lo de Juan es una cosa como vinculada
algo místico, un liderazgo muy fuerte que impide un poco. Entonces los militantes que están alrededor de Grabois no están acostumbrados a debatir y vos no podés proponer debate. Eso no nos gustó mucho. Guille, nosotros estamos acostumbrados a respetar el liderazgo, la conducción, mejor dicho, pero siempre pudiendo debatir. Yo formé parte de un grupo que debatíamos con Perón y lo criticamos a Perón y le dimos con un caño a Perón cuando tomó todas las medidas de la reforma a principios del 74, de la ley penal y de un montón de cosas más. Cuando intervino la provincia de Córdoba. Es que no hay posibilidad de construcción política si no hay debate y discusión. Y una cosa no quita la otra. Ahora no, desde hace rato. No, hace rato. Hacer alguna crítica o pretender debatir algunas decisiones de Cristina, parece que uno se convirtiera en un traidor. Lo que pasa Totalmente. Es que a ver, a mí y las discusiones que nosotros damos, yo creo que lo principal que tenemos que lograr hoy es corrernos de ese eje para poder construir. Y creo que la otra vez lo hablábamos con Guille, lo importante de poder encontrarnos las bases, diferentes agrupaciones, vamos a tener matices, vamos a tener discusiones, pero lo importante de encontrarnos ¿para qué? Para discutir política y poder generar ese proyecto y poder llevarlo adelante. Ahora, si no nos corremos del eje de que no podemos levantar la mano y generar ese debate, o darnos el derecho a, como decías vos, a discutir a Cristina, ¿por qué no la podemos discutir a Cristina? Si nadie está diciendo que Cristina es enemiga o que no la acompañamos. En absoluto. Totalmente. O sea, no ese es el tema. Pretende que Cristina no sea más líder ni tampoco conductora. Por supuesto que no. Totalmente. Asuma nuevamente el proyecto que a ella la llevó a hacer lo que fue, pero que ahora está un poco alejada de las mismas. Pero mira, te voy a poner decisiones. un ejemplo práctico. Hoy hablábamos con Felisa, el tema de los presos políticos. En los 70 nosotros no reclamábamos por los presos políticos, pero no era nuestra principal consigna esa. ¿Cómo va a ser? ¿Quién se puede identificar con eso en un barrio que se está cagando de hambre? Sí. Con la libertad de los presos políticos. Ellos están presos en libertad, porque no puede comprarte ni un pedazo de pan. Eso sí que estar preso, de verdad. Entonces, yo quiero discutir con eso. No puede ser la prioridad la libertad de Cristina. Hay otras prioridades en la Argentina. No quiere decir que no reclamemos la libertad de Cristina, de Julio de Guido, de Milagro Sala. Que es una presa política y todo lo que venimos sosteniendo. Pero aparte, no solo fue el eje de la campaña, aparte también, desde el sector de la Cámpora y el Morón de Nuevo Encuentro. Además, fue el eje de la campaña. Además, es muy doloroso que se haga una campaña así y no se le incluya a Milagro Sala. Exacto. Y ahora tampoco se lo incluye a Julio de Guido. Hay mucho más preso político. Y aparte, y hay condenados que no pueden ejercer más cargos públicos como Amado Boudou, Guillermo Moreno. No entender, porque yo creo que no están entendiendo lo principal de todo esto, que claramente nosotros queremos todos los compañeros y compañeros que están privados de su libertad, que están mal privados de su libertad, que estén libres y que estén en la calle peleando. Ahora, para que eso suceda, la única manera de que eso suceda es que vuelva a haber un gobierno peronista. Y para que eso suceda, hay que construirlo. Pero tenés que sumar que hubo un gobierno peronista que la dejó presa Milagro Sala. Sí. Pero por eso digo que es el nuevo, hay que reconstruir. Le dio la mano a Julio de Guido. Exacto. Sí. Entre otras cosas sorprendentes en la vida, esta mañana fue Alberto Fernández a visitarlo a la cárcel a Julio de Guido. No sabía. Se identifican en el dolor por ahí. Yo no sé si Alberto está tratando Bueno, Alberto fue a visitar a Evo Morales y lo salvó al desviar un avión. Y a Milagro también. A Milagro fue a visitar antes de ser después hizo lo que hizo toda la vida, que es ser un socialdemócrata. Es así. Pero yo sabía que era un socialdemócrata. Todos sabíamos que era un socialdemócrata. Está buscando su lugar en el mundo, no sé qué hacer. Bueno, digo, nosotros, ¿cuándo fue? En las elecciones, cuando ganó Cámpora, fuimos a la noche a sacar a los presos. Claro. No era nuestra consigna, pero lo primero que hicimos ese día fue a sacar. Fuimos, le dijimos, abrí la puerta, nene. El grupo numeroso que lo lanzamos nosotros era ni un solo día de gobierno peronista con presos políticos. Esa fue la consigna. De paso se rajaron unos cuantos chorros. Uno famoso. Uno famoso. Sí, se rajó, pero era muy hábil, muy hábil. Un francés. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Se queda un ratito más? Sí, por supuesto. Sí. Vamos a ir al corte de las 4.
Y vamos a volver con algo un poco más distendido. Se parece Silvio Soldán, un corte y una quebrada.